Si a un niño en Barcelona le preguntas qué es la naturaleza, probablemente te dibuje unos árboles o una playa o un lugar exterior, ¿no? Sin embargo, si a un niño en una comunidad indígena le preguntas qué es la naturaleza, probablemente él se ponga en el centro. Y esa es la gran diferencia que hay entre el mundo occidental y el mundo indígena en la Amazonia, ¿no? En el mundo occidental consideramos que la naturaleza es algo que está a nuestro servicio y que podemos explotar, que no tenemos que pensar en los efectos de las incidencias que generamos y que cualquier cosa que necesitamos se puede arañar sin ningún problema, ¿no? Sin embargo, el mundo indígena plantea una relación mucho más íntima, donde el indígena está en el eje de la naturaleza y forma parte de un mundo muchísimo más complejo. La Amazonía es un bioma que atraviesa 9 países y dentro de este gran espacio que comprende la selva habitan aproximadamente 30 millones de personas, 400 pueblos indígenas y todavía se conservan aproximadamente 300 lenguas indígenas. Pero también la Amazonía, a pesar de su diversidad ambiental, hay una diversidad en términos de poblaciones. Hay afros, hay ribereños, hay colonos, hay disidencias. Esta combinación o este choque que existe entre la cultura de Occidente y la cultura de la selva lo que ha generado, de alguna manera, como dice Manuel Romero, es un vacío, pero ese vacío también es una oportunidad donde las nuevas generaciones que habitamos la Amazonía hemos tomado herramientas tecnológicas y hemos tomado de alguna manera lo bueno que ofrece la cultura de Occidente y lo hemos mezclado con la cultura de la selva para poder reflexionar sobre lo que significa o lo que podemos hacer para vivir de manera mucho más equilibrada con el medio ambiente, que es tan necesario ahora en tiempos de crisis climática. El concepto de selva virgen de alguna forma permite la incidencia, ¿no? La idea de la virginidad siempre nos permite romper esa virginidad y de alguna forma es algo que ha sido inexplorado. Entonces permitía que los conquistadores y los colonizadores entraran al territorio arrasando con todo, ¿no? Lo que está demostrando la arqueología contemporánea es que la Amazonia nunca fue una selva virgen. La selva o el bosque tropical, tal y como lo conocemos hoy en día, es fruto de la interacción de los humanos que vivían allá y de los animales y también de los espíritus en la parte amazónica, ¿no? En la parte espiritual también es importante. De manera que podemos valorar que en lugar de ese lugar virgen y penetrable, la Amazonía es un ecosistema muy sofisticado, inducido por las comunidades que vivían en ella y que nos presenta una posibilidad hoy en día de aprender nuevas formas de vivir de una forma más sostenible. La selva amazónica vista desde Occidente siempre ha sido un lugar de extracción y extracción en muchos términos, por ejemplo, de ciencia, ¿no? Entonces, Occidente siempre ha querido ir a la selva y patentar plantas que los pueblos indígenas ya conocían, pero después de patentar plantas han empezado a extraer materiales vegetales y minerales que en últimas son utilizados para saciar estas necesidades que plantea el capitalismo, ¿sí? El oro, la ganadería extensiva, los cultivos de uso ilícito y la deforestación a gran escala en realidad tiene todo que ver con Occidente. Pensemos en cómo ha visto Occidente a la Amazonía, ¿no? La medicina, por ejemplo, que plantea Occidente es una ciencia, pero el chamanismo que se ve desde la selva pues es simplemente eso. Hay un desequilibrio entre lo que significa la medicina para Occidente y lo que significa la medicina para los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas de la Amazonía tienen una conexión directa con las plantas. Entonces podemos hablar de la hoja de coca o de la ayahuasca o del tabaco, que son plantas de poder y que son plantas de consulta. Son plantas que se toman o que se consumen de una manera muy espiritual. Entonces la medicina de la selva plantea una relación directa entre lo que es el ecosistema, o sea, la naturaleza, el ser humano y los espíritus. Y esa mixtura en términos de conexión, pues lo que hace es que las curaciones, las predicciones, el sueño sean muy importantes para estas poblaciones. Claro, es que nos encontramos ante todo un escenario donde todo está interconectado. La Amazonía es una gran red donde el mundo espiritual está conectado con el mundo de la tierra, pero además el mundo de los cielos, ¿no? Por ejemplo, la obra de Cordelia en la exposición, que tiene que ver con los 4 mundos: el mundo de la tierra, el mundo del cielo, el mundo del agua
y el mundo espiritual. Cómo esos mundos se amalgaman y cómo ellos crean todo un universo. Para nosotros el tiempo es lineal y hay un futuro. Y nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que nuestro futuro sea cada vez mejor, ¿no? Pero con esa idea de futuro lineal no tiene límite, no se acaba nunca más, ¿no? Y esa idea de futuro occidental rompe completamente con la forma de entender el tiempo que tienen las comunidades amazónicas, donde el tiempo es circular. ¿Y qué significa que el tiempo sea circular? Que cualquier cosa que tú hagas ahora vuelve a tener incidencia en ti en otro momento, ¿no? Y se van creando como momentos de tiempo donde el tiempo llega, lo que has aprendido vuelve y vuelve de nuevo a replicarte a ti. El hecho de pensar que estamos interconectados, que somos un tejido, que somos una red, desde lo microcelular hasta lo macrocelular, hasta como podemos ver en los mapas del mundo, los planiferios con las partículas, somos una red interconectada y que las cosas que nosotros hagamos a nuestro medio generan un efecto en todos los demás. Entonces, si podemos desaprender los conceptos que nos han hecho que vayamos a un abismo como sociedad, con una crisis climática sin precedentes, y podamos pensar en nuestros actos, conectándonos con nosotros mismos, con nuestros ancestros, conectándonos con nuestro pasado, con nuestro entorno, con nuestras plantas, que podamos predecir el tiempo como hacían nuestros abuelos, saber curar con nuestras plantas. De alguna manera vamos a poder empezar a generar de nuevo juntos un nuevo ecosistema mucho más sostenible. Y esa es una clave que las comunidades del Amazonas nos pueden prestar.